Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado, les da la bienvenida a esta presentación. Este espacio contará con el acompañamiento de la profesora Mariana Lima, doctora en Administración de la Escuela Brasileña de Administración Pública y de Empresas, Fundación Getúlio Vargas, Río de Janeiro. Realizó un postdoctorado en Administración en el Centro Universitario FEI de Brasil y otro en Políticas de Desarrollo Territorial y Políticas Públicas en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Desde 2007 es profesora titular de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y profesora invitada de la Universidad Estatal de Milagro, también en Ecuador. Bienvenidos. Muy buenos días, querida Lisa. Buenos días, mis compañeros que están aquí, Jéssica, Felipe, Diana. Muy buenos días a todos y todas participantes de este evento. Bueno, antes de empezar, yo creo que vale la pena reforzar nuestra alegría de que estén aquí, que nos estén siguiendo. Eso quiere decir que estamos también haciendo un gran, importante trabajo en la región, no solo planteando usos de talleres de usos de softwares, de las herramientas, vamos a decir así, pero también, principalmente, trabajando con algunas cuestiones metodológicas, ¿no? Entonces, cuando nosotros presentamos modelos de investigación y estamos preparando lindas sorpresas para este año, y para que ustedes también amplíen un poco más, no solo las posibilidades de investigación, pero de producción de conocimiento en la región, ¿no? Estamos pasando, eu creio que um momento interessante de transformação na educação superior de América Latina, e é sumamente importante que tenhamos esse compromisso de generar conhecimentos sólidos, concretos. Então, este taller del día de hoy, esta webcast, tem o objetivo de apresentar uma das propostas metodológicas que nós temos em Software Shop, e é o curso de revisão sistemática de literatura, ¿no? Entonces, obviamente que este tema, ¿no? Esos modelos metodológicos se han incrementado, se han fortalecido también en la región y obviamente se fortalece cuando sabemos entender bien cuáles son los alcances, cuáles son las limitaciones, cuáles son las potencialidades y las diferencias entre los modelos de investigación. Entonces, este objetivo de día de hoy es presentar ese curso, una revisión sistemática de literatura, diseño y aplicación. Es una segunda versión, ya les comento, que es una segunda versión del curso, incrementado en algunas cuestiones un poco más, ampliamos el uso de softwares en la revisión sistemática de literatura, y nosotros también hemos desarrollado un agregado, un valor agregado en el análisis de datos cualitativos, ¿no? A partir de nuestras experiencias académicas, científicas, hemos percibido que al momento es muy fácil incluso describir todos los resultados de investigación, pero el análisis de datos, la contribución teórica, metodológica y práctica que se puede derivar de una investigación, a veces se queda corto en relación a todo el trabajo. Entonces, a veces necesita también alguna ayuda, un empujoncito metodológico para poder desarrollar reflexiones un poco más profundas sobre lo que usted ha hecho. Entonces, también hemos incorporado un módulo en esa segunda versión para apoyarles en ese tipo de reflexión. Entonces, el curso tiene el propósito de ampliar el uso de la revisión sistemática de literatura como metodología y método para otras áreas de conocimiento. Entonces, la revisión sistemática de literatura ella viene, nace del área de salud y también últimamente, en los 10 últimos años, está siendo adoptada por otras áreas de conocimiento, ciencias sociales, la ingeniería, las ciencias duras también, nosotros podemos observar que sí han incrementado los usos de este modelo de investigación en estas otras áreas. Y creo que también tiene que ver con toda la producción científica que ha incrementado también en nuestra región. Entonces, para sistematizar todo ese conocimiento y buscar, de repente, respuestas un poco más puntualizadas sobre un determinado tipo de conocimiento en alguna área de conocimiento, realmente es importante tener un método riguroso que tenga rigor científico, que realmente arroje resultados válidos, consolidados dentro de su área de conocimiento. Entonces, es un curso que fue pensado
de una forma didáctica, se presentan todas las etapas de la revisión sistemática de literatura com também um ênfase acadêmico. Nós pensamos que esse curso poderia apoiar tanto as pessoas que não têm experiência, como também as que já han cursado em fazer algum tipo de revisão sistemática de literatura e de repente poderia melhorar sua metodologia, sua técnica, seu rigor em cada etapa. Então, sempre em curso há a apresentação de uma bibliografia também atualizada com tips, ¿no? De cómo mantener toda la rigurosidad del método. Y también presentamos guías metodológicas, es decir, cada unidad tiene conceptos, tiene la explicación teórica, después tiene ejercicios y al final también tenemos un módulo de simulación. Entonces, hay ejercicios puntuales para cada tema, un ejercicio práctico para usted validar su conocimiento teórico del tema y un módulo de simulación para que lo pueda también ejercitar de uma forma mais prática, então, aí com todas as etapas que se propõem. ¿Sí? Entonces, la revisión sistemática de literatura, más allá de un método, no solo el método de recolección, análisis y sistematización de todos sus resultados, se trata en realidad de un modelo de investigación, de una metodología, de un modelo que tiene que tener un diseño, ¿no? Quem já tem experiência em investigação de campo, investigação teórica, investigação empírica, nós sabemos que o uso de softwares solo é mais eficiente quando você conhece este modelo de investigação e você desenha um modelo de investigação coerente, claro, com seus objetivos, com suas revisões, incluso com seu próprio ser, com sua própria natureza, seu próprio enfoque epistemológico de como você mira a realidade e trabalha com seus conhecimentos, não? Então, conhecendo este modelo de investigação, você desenha esse modelo de investigação e é muito mais acessível e efetivo o uso de qualquer ferramenta que te pode ajudar nesse processo. Então, nós aqui nesse curso estamos apresentando a revisão sistemática de literatura, tanto como método, quanto também como metodologia. Então, em um primeiro momento, todo el enfoque, ¿no? La descripción del curso tiene que ver con ese diseño metodológico para darles la visión general y después entramos en cada etapa y especificando los métodos de cada etapa. Entonces, se sostiene, claro, en premisas y objetivos específicos. Premisas, es decir, las condiciones que son necesarias para que usted pueda plantear una revisión sistemática de literatura. Nem todos os estudos bibliográficos podem ser considerados uma revisão sistemática de literatura. Então, nós temos ter este cuidado de ver quais são as condições que estamos planteando para nosso trabalho de investigação. Objetivos específicos e inclui etapas rigorosamente planificadas que têm que ser registradas com rigor. Cada cambio também tem que ser registrado em cada etapa, porque a vezes você planteia, por exemplo, um término clave ou um termo de exclusão que realmente ou reduz ou todavia não é efetivo para poder ter recorte real de los trabalhos mais relevantes em campo que necessitam uma profundização dentro de uma análise de conteúdo. Então, você tem que regressar a esta etapa e registrar como realmente foi realizado, como foi realmente cumprido este momento. ¿Sí? Y cada etapa tiene su relevancia en el estudio y es igualmente importante que cada etapa sea no solo seguida rigurosamente, pero con atención. Entonces, el levantamiento de datos no es un levantamiento cualquiera, tiene una lógica determinada. La selección de los casos, la selección de los textos es sumamente importante, central para esta revisión sistemática de literatura. También el proceso de construcción de los códigos que te va a ayudar en el análisis de contenido de los textos seleccionados, de ese sumo, ¿no? Que usted recoge de su procesamiento de levantamiento y selección, es importantíssimo também, e obviamente o processo de codificação, análise de dados e extração do objetivo mesmo é importantíssimo. Então, essas etapas, cada etapa realmente tem que seguir com muita atenção, com muito detalhe,
y en esto estamos trabajando también en este curso. Entonces, los objetivos del curso es conocer el alcance de una revisión sistemática de literatura, sabiendo estabelecer las diferencias con otras revisiones bibliográficas más utilizadas en los campos de conocimiento. Dos, elaborar un protocolo y conducir cada etapa de la revisión sistemática de literatura. La revisión sistemática es tan sistemática que necesita un protocolo para planteado previamente. Esse protocolo, incluso, deve ser registrado em sua rede de acadêmica, rede científica. Algumas já são um pouco mais amplias, não é uma rede suya, ou seja, de um trabalho, mas, em verdade, é uma rede de investigadores que trabalham, que têm atenção em tema, cumprindo critérios científicos del modelo metodológico. Então, esse protocolo tem que ser registrado, também tem que ser cumprido, seguido, e tem que ser também evidenciado, não? Publicado mesmo em essas redes para ser validado por seus pares. E também um terceiro objetivo, redactar um documento de sistematização desses hallazgos da revisão sistemática de literatura. Então, em esse terceiro tópico, nós hemos incluído também esse módulo adicional para o análise de dados e ver extração de dados com umas reflexões um pouco mais profundas. Uma revisão sistemática de literatura, então, se diferencia por, ou se ressalta, ou se evidencia, não? Primeiro, suas etapas bem estabelecidas, cujo rigor em la aplicação demanda uma intensa colaboração entre pares e conhecimento metodológico. Y partiendo de este supuesto, ¿no? Algo que me olvidé de decir, pero es importante aquí hacer hincapié, una revisión sistemática de literatura no debería ser realizada solo por una persona, al menos una segunda persona, porque en cada etapa tiene algunas decisiones que cuando hay una otra mirada, fortalece y entrega más rigor metodológico a esas decisiones que tienen que ser a lo largo del tiempo, ¿sí? La capacidad de condensar una información valiosa sobre un determinado problema científico. Entonces, la revisión sistemática de literatura tiene esa capacidad de condensar toda la información. ¿Qué informaciones? ¿Cuáles son los textos más relevantes que han estado estudiando ese problema científico? ¿Cuáles son los hallazgos más importantes? Y principalmente también, aquí hay un tercer punto, su aporte a la práctica, a partir de la revisión de las evidencias de los estudios previos seleccionados y la calidad de esas evidencias. Entonces, como regresar a los estudios más importantes y de nuevo hacer un análisis de todas esas evidencias, extrayendo los mejores resultados. Y obviamente también tiene una diferencia porque se construye la legitimidad de su estudio a partir de esas redes, a partir de sus pares. Sus pares validan su propia revisión sistemática de literatura. Entonces, tiene mucha más fuerza en el contexto académico, científico y también en la práctica. Para que se pueda tener una revisión sistemática de literatura exitosa, la primera punto, claro, es acceso a las bases de selección de los estudios. Tienen que tener claro como una condición sine qua non un acceso a bases bibliográficas relevantes dentro de su área de conocimiento. ¿Sí? La medicina, la de salud tiene una, derecho tiene otra, educación tiene otras. Entonces, es importantísimo tener ese acceso para poder incluso realizar el estudio. El proceso de selección de esos estudios también es sumamente relevante para una revisión sistemática de literatura. No es menor cosa, no es a ojo, tiene un método también por trás de ese proceso de selección de estudios. Segundo, el conocimiento metodológico. Es importante tener no solo una visión general de cómo es una revisión sistemática de literatura, pero cada etapa y entender también, más allá de un procedimiento, entender también por qué ese rigor metodológico en cada etapa, ¿no? Para justamente generar un conocimiento válido y importante y reconocido. Softwares de apoyo, los softwares ayudan muchísimo porque hay una enorme cantidad de textos publicados y para poder hacer una selección, codificación y análisis de esos textos, algunos softwares son muy
valiosos en ese sentido. En nuestro curso nosotros estamos planteando uso de 3 softwares, ¿no? Uno para la parte solo, es un gestor bibliográfico que incluye también un apoyo para la redacción del informe, que é o CITAV, outro é o ZenVivo, também que tem um processamento de análise textual também já conhecido por muitos, e o outro, o MaxQDA, que ha ampliado bastante as funcionalidades desse software. Nosotros estamos encantados de ver como que não só inclui a parte de análise qualitativo, mas também inclui análise quantitativo, estudos mistos, e algumas herramientas, e uma ferramenta fantástica de los informes quando generan, que se pode facilitar muito a escritura e redação do informe. Então, é como han ampliado bastante suas funcionalidades e nós hemos incluído também um módulo com algumas simulações também usando o MaxQDA. E, obviamente, tem que ter interesse acadêmico e redes de colaboração que se interessam sobre o tema. Então, quando há esse interesse acadêmico, você incluso pode conseguir pares de outros lugares com esse mesmo interesse para apoiar em sua revisão sistemática de literatura. Quando você registra um protocolo em uma rede de colaboração, você também está também planteando que seu próprio estudo podem ampliar-se, podem ser estudos comparados e tentar também agrupar e estabelecer redes de contato. Então, a organização de curso está em quatro unidades, não? Cada unidade tem 2 módulos, a exceção da unidade 4, que são várias simulações. Então, o alcance, a unidade 1, alcance de uma revisão sistemática de literatura. Com o módulo 1, vamos falar um pouco sobre as bases conceptuais e históricas. Módulo 2, características de uma revisão sistemática de literatura, onde aí também indicamos quais são as premissas, as condições sine qua non, não? Lo central, não? Qual é o objetivo básico de uma revisão sistemática de literatura. A unidade 2, planificando a revisão sistemática de literatura. Então, o primeiro módulo estamos falando do protocolo, e o módulo 2, preparando a análise de dados para a extração e avaliação da qualidade das evidências. E a unidade 3, elaborando o informe de uma revisão sistemática, o módulo 1, estruturando o informe. A estrutura do informe tem muito diálogo com este protocolo da unidade 2, e o módulo 2 da unidade 3 é a escritura científica acadêmica. Aí também nós trabalhamos um pouco alguns elementos da escritura. E vamos incluir aí também este análise de dados, ¿no? O módulo 13, análise de dados. La unidad 4, las herramientas de apoyo, el uso de CITAV, NVivo y MaxQDA para la revisión sistemática de literatura con simulaciones, que condensan todo ese contenido que fue desarrollado en las 3 unidades previas. ¿Sí? Bueno, eso les tenía que comentarles, describir un poco cómo fue cada módulo, ¿no? Cada unidad tiene, cada módulo en verdad tiene ejercicios puntuales y al final tenemos como un ejercicio consolidado con los procesos de simulación. Muchas gracias por la escucha, por la atención. Estoy aquí a las órdenes para preguntas, dudas, inquietudes, lo que les pueda comentarles. Y un saludo para todos de mi región. Yo veo que aquí tenemos gente de México, gente de Perú, de Colombia y también de Brasil. Un abrazo a mis paisanos cariñosos. Sí, yo vi, José, que eres de Perú. Un gusto. Estoy a las órdenes. Profesora Mariana, entonces mientras nuestros asistentes nos envían sus preguntas, de pronto si desean información más detallada, perdón, del curso, también estamos dejando un correo electrónico en el chat donde nos pueden escribir para enviarles detalles del pago, costos y demás. Voy a transmitir, si me permite, profesora Mariana, el video general que tenemos de la presentación del curso. Claro que sí. Para que nuestros asistentes también lo puedan revisar. Esta información también la he venido compartiendo en el transcurso de la presentación en el chat. Así que en este momento vamos a transmitir el video general del curso y ya volvemos para poder contestar sus preguntas.
Olá, acadêmico, acadêmica, bem-vindos a nosso curso de Revisão Sistemática de Literatura, Desenho e Aplicação. Seguramente você, que se ha involucrado de alguma medida, em alguma forma, em algum momento de sua vida, com alguma investigação, e escutaram falar de revisão de literatura. Também seguramente, ou casi seguro, que a revisão de literatura que vocês conhecem é parte de um modelo de investigação. Ou para definir uma pergunta de um estudo de caso, de uma etnografia, de um survey. Lo que estamos falando aqui e lo que vamos a trabalhar profundamente nesse curso é sobre um tipo de revisão de literatura que se chama revisão sistemática de literatura. Como o próprio nome indica, é uma revisão que tem etapas rigorosamente planificadas e que devem ser detalhadas e trabalhadas com o rigor metodológico que demandam em cada etapa. Em este curso, o objetivo principal é dotar ao estudante todas as ferramentas, técnicas, conhecimentos para que puedas plantear uma pergunta de revisão sistemática de literatura, planificar, elaborar um protocolo de este modelo de investigação com cada etapa planificada rigorosamente e também executar e poder reescrever um informe com os hallazgos principais. Os objetivos específicos justamente são esses, não? O primeiro, conhecer o que é uma revisão sistemática de literatura, qual é seu alcance, como plantear a pergunta e objetivos de investigação. Um segundo objetivo é desarrollar este protocolo, planificar cada etapa e executar este modelo de investigação. E o último objetivo é saber escrever um informe com os principais hallazgos com uma metodologia específica que o acrônimo é PRISMA. Bueno, este curso está destinado a todos os acadêmicos de áreas de conhecimento distintas, que vamos adaptando os exercícios a cada etapa. Muito bem-vindos, bom trabalho e desfrutem com o meu curso. Perfecto, profesora Mariana. Bueno, por acá preguntas, a ver, acá nos dicen, ¿cuál es el nivel de formación académica recomendada para la elaboración de una RSL, pregrado, maestría, doctorado? Bueno, generalmente esos modelos de investigación van siendo conocidos en los niveles de la maestría, ¿no? Porque la maestría ya empieza como su carrera académica, carrera como investigadora o investigador. Entonces, pero en verdad, si usted se dedica, obviamente puede tener alguien que esté, no sé si en América Latina hay, aquí en Ecuador no hay, pero en Brasil hay una figura de iniciación científica, ¿sí? Entonces, la iniciación científica es cuando, por ejemplo, un alumno de pregrado se incluye a un grupo de investigación dirigido por algún profesor de la facultad o de la universidad y él trabaja como un asistente de investigación. Entonces, usted podría incluirse dentro de este nivel también. Ahora, la revisión sistemática de literatura exige esta multidisciplinaridad. Entonces, mientras más diverso es el equipo, mejor son las decisiones y más... ¿cómo decir?, definidas, apuradas con rigor metodológico se plantean, ¿no? Entonces, pero en verdad empiezan a ser exigidos estudios un poco más consistentes, más profundos a partir de la maestría, ¿no? A partir incluso del propio desarrollo mismo científico, porque es cuando se empieza a construir su carrera académica, su proceso formativo como investigador e investigadora. Ay, muchas gracias por la pregunta. Vale, profesora, acá nos preguntan, la revisión sistemática de literatura en medicina usa mucho trabajo estadístico. ¿Pasa lo mismo en las ciencias sociales? Eso es muy interesante la pregunta, ¿no? Y es parte también un poco del curso, aclarando eso en un primer módulo cuando hablamos de la historia. La revisión sistemática de literatura nació realmente de la medicina, pero se diferencia de la metaanálisis. Entonces, el trabajo seminal incluso trabaja con revisión
sistemática de literatura y meta-análisis. La meta-análisis es que tiene el trabajo estadístico, ¿no? Porque recoge todas las evidencias y hace un tratamiento estadístico de las evidencias de todos los estudios previos, llamamos los estudios previos los estudios publicados inicialmente, y estabelece como una comparación estadística de las evidencias y de los resultados de esos hallazgos, para saber cuál sería la propuesta práctica, ¿no? El objetivo de la medicina es dar, mira, ese es el tratamiento que más tiene resultado, esta es la medicina que tiene más resultado en tales condiciones, y etc. Entonces, la revisión recoge esos estudios previos y trabaja la parte cualitativa, que es un análisis de contenido de todos los principales elementos, argumentos y validaciones que cada estudio previo realiza, lo codifica y lo condensa. Y la meta-análisis es que trabaja con ese trabajo estadístico. En nuestro curso yo no estoy mencionando la meta-análisis porque tiene ese background estadístico y muy profundo y muy pesado realmente. Estamos trabajando con la revisión sistemática de literatura. ¿Ya? Perfecto, profesora. Acá nos piden ampliar un poco más la información relacionada con los software que se manejan en el curso y si es necesario que los asistentes ya conozcan el manejo, ya hayan manejado las herramientas. Muy interesante la pregunta. Mira, no es necesario, voy a empezar a responder por la última, ¿no? No es necesario un manejo de las herramientas porque en las simulaciones yo les muestro cómo hacer cada etapa. Entonces usted va aprendiendo al mismo tiempo el uso del software, al mismo tiempo las técnicas metodológicas que estamos trabajando. Entonces, obviamente, a partir del momento que usted importa esos documentos para el software, entonces yo también muestro el proceso de importación de los documentos y como son videos, usted puede dar pausa y regresar y ir realizando también paralelamente todo ese ejercicio, ¿no? Y los softwares son, bueno, yo estoy trabajando con 3 simulaciones ahí, la simulación del análisis de contenido mismo, que es trabajada en el NVivo y en MaxQDA. ¿Cómo se construye el análisis de contenido? Primero se trabaja procesos de códigos, de definición de los códigos, cómo voy a codificar, después hago una exploración en el material mismo y voy construyendo de una forma inductiva también otros códigos. Después que yo tengo armado todo mi libro de códigos, yo empiezo mi proceso de codificación. Entonces, la codificación genera informes con comentarios, con análisis previos, comentarios técnicos, comentarios metodológicos y comentarios también de reflexión teórica sobre los códigos que voy encontrando en mis resultados y después genero informes que me ayudan en esa sistematización. Entonces, tanto NVivo quanto MaxQDA tienen el mismo procedimiento, ¿no? Pero, obviamente, MaxQDA, como les dije, ya incrementaron algunas funcionalidades que amplían un poco más la facilidad de eso, generan informes mucho más amigables, mucho más condensados, entonces usted puede tener la facilidad del análisis incrementada, vamos a decir. Y el Citavi, que trabaja realmente es un gestor bibliográfico que incluye una funcionalidad de armar su informe previo también, así como MaxQDA. Entonces, vamos a trabajar esas 2 posibilidades. Entonces, el uso del software va siendo enseñado en la medida que usted va aplicando. Y me parece mucho más efectivo, ¿no? Usted, cuando tiene un propósito, un objetivo, y que se apropia, usted lo puede usar y aprender a usar el software en la medida que usted realmente lo va usando y lo va aplicando en un estudio, ¿sí? Perfecto, Gracias. profesora. Ok, acá nos decían que sí, podían ver un pequeño ejemplo de los análisis que se pueden hacer con estas herramientas. Uy, no había preparado esto para acá, pero yo podría mostrarles, por ejemplo, déjame ver si consigo, espere. Hasta mientras podrían pensar en otra pregunta, déjame ver si consigo. Claro que sí. Algo. Acá nos preguntan, se habla de la revisión sistemática de literatura. ¿La revisión bibliográfica es lo mismo o en qué se diferencia? Esos son diferentes, ¿no? Diferentes en cuanto a objetivos, diferentes en cuanto a metodologias,
não? E diferentes também quanto a resultados. A revisão sistemática de literatura é um modelo de investigação. Sim, tem métodos também por aí que vamos descrevendo e dando um pouco mais detalles em curso, pero a revisão de bibliografia, a revisão bibliográfica e o análise bibliográfico, ele pode estar incluído em vários outros modelos. Por exemplo, você pode trabalhar com estudos de caso com uma revisão bibliográfica de literatura. Você pode trabalhar com hasta um estudo quantitativo, sim, vou fazer um survey ou alguma encuesta quantitativa com uma revisão bibliográfica de literatura. Então, a revisão bibliográfica de literatura te ajuda, te delimita também um marco teórico, não? Você revisa a bibliografia para poder delimitar um marco teórico, para plantear um projeto, uma investigação desde a lógica dedutiva, não? Você planteia hipóteses, amplia supostos, seja qualitativo ou quantitativo, pero é parte de um modelo de investigação. E a revisão sistemática de literatura é o modelo de investigação. Sim, não sei se vocês entendem essa diferença do modelo de investigação, ou seja, dentro do modelo há várias etapas e há um objetivo com esse modelo. Então, um modelo de estudo de caso tem sua revisão, eu organizo minhas perguntas, minha encuesta, meu questionário, não sei, minha guia de observação, minha guia de entrevistas a partir de categorias teóricas que eu construo de uma revisão sistemática, de uma revisão bibliográfica, e a partir de aí recolecto dados e analiso dados e etc. Pero a revisão é todo o processo, não? Então, tem diferenças significativas aí. Sim? Okay. Acá nos están preguntando, profesora, ¿cómo entender el aporte en teoría luego de la revisión sistemática de literatura en una conclusión de una tesis? O aporte da revisão sistemática de literatura é significativo para a prática. Primeiro, você hace... Mira, qual é a diferença, por exemplo, com a bibliometria? Bibliometria é uma fotografia, não? Que você realiza das tendências e da história de publicações sobre um certo tema. Então, você poderia, por exemplo, desenvolver aí menção sobre que havia um interesse ou havia uma necessidade social, se você incluso desarrolla alguma discussão dentro de um contexto específico, porque, por exemplo, durante o COVID, durante a pandemia, muitos estudos sobre COVID, então estavam, claro, plasmados em um contexto específico. Então, você poderia ser incluso uma conexão de uma bibliometria dessa fotografia das publicações com relação a las tendências e história e contexto e um pouco justificando o interesse mais fuerte en este contexto. La revisión sistemática de literatura tiene que ver con una respuesta práctica, ¿sí? Entonces, yo tengo un problema práctico, por ejemplo, vamos a hablar de ingeniería para salir un poco del área de medicina, ¿ya? Yo tengo un problema práctico que necesito saber el material más adecuado para construir en determinado terreno con unas ciertas características geológicas y necesito hormigones así, asado, cocinado. Entonces, yo realizo un recogido de la literatura, de los estudios publicados sobre materiales que han tenido suficientemente resistencia, flexibilidad, qué sé yo, no sé, todas las características que necesitan para este hormigón, y la reviso, las escojo realmente en función de su criterio científico, realmente fueron estudios bien realizados, entonces elijo esos estudios previos. Entonces, lo que estoy contribuyendo para la literatura dentro de este caso, por ejemplo, es no solo identificar cuáles son los estudios más relevantes sobre ese procedimiento y ir reuniendo esa información en un solo documento para que todos los ingenieros puedan tener acceso, como também identificando, al final, qual seria realmente o material mais adequado. Então, há um objetivo transversal na revisão sistemática de literatura, que é dar uma resposta a la prática, uma resposta consistente a um problema prático, a uma necessidade real. Esse caso também poderia ser, por exemplo, em políticas públicas, tá? Já falando de ciências sociais. Qual seria a política pública que conseguiu melhores resultados
en la aplicación de la vacuna o en la desnutrición, o en el problema de la desnutrición. Entonces yo recojo los documentos todos que fueron publicados, elijo los más importantes, los que realmente tuvieron rigor metodológico y etcétera. Y mira, hay una condición en la revisión sistemática de literatura que tienen que ser estudios que son más homogéneos, ¿no? Que han elegido más o menos los mismos modelos. Entonces, estudio caso y que han construido todas las etapas de una forma similar, porque voy a recoger esas evidencias y las voy a tratar de nuevo. Entonces, y ahí yo podría generar una respuesta práctica, cuál fue la mejor política que fue implementada, que tuvo mejores resultados, o resultados más eficaces para, no sé, la desnutrición. Entonces, sí hay un componente práctico, ¿no? Y estamos también en una discusión de cómo la universidad necesita dar esas respuestas a una sociedad en todos sus campos de conocimiento. Entonces, sí, la revisión sistemática de literatura es un modelo de investigación que aporta a la teoría y aporta a la práctica, ¿ya? Aquí tengo yo un ejercicio que hice ahí todos, ¿no? Miren, yo necesitaba, vamos a decir así, trabajar, en verdad, ese es el objetivo de ese análisis que hice es diferente, obviamente, de la revisión sistemática de literatura. Pero nosotros, por ejemplo, organizaríamos aquí un conjunto de textos, que fueron los textos elegidos, y codificaríamos, ¿sí? Habería un proceso de codificación de cada elemento importante que veo en los textos, tanto codificação indutiva quanto codificação dedutiva, quando eu recupero da teoria da literatura que me é basado para provocar esse problema de investigação. Então, aqui tenho meu processo de codificação. E poderia, por exemplo, generar informe de publicador inteligente. Isso les vou mostrar porque tem que ver com como vou elaborar meu informe. Então, elijo, por ejemplo, todos los códigos que ya he construido aquí. Entonces, la revisión sistemática de literatura, y yo trabajo, imagina que cada código de eso va a ser, por ejemplo, dentro de las evidencias, ¿sí? Entonces, yo veo evidencias de instrumentalización, de organización de trabajo, y etcétera. Entonces, supongamos que estoy analizando los documentos. Entonces, tengo aquí un conjunto de una estructura, ¿no? Aprendizajes, políticas públicas comparadas, entonces veo los sistemas de documentos, bueno, doy OK, ¿sí? Y trabajo con mis codificaciones aquí. Entonces me va a guardar voy a poner aquí una prueba, me va a guardar un documento, yo voy a elegir mi ruta, y ahora voy a abrir mi documento Word para que ustedes vean cómo quedaría, por ejemplo, ¿no? Déjame abrir el documento para que les pueda compartir la pantalla. Entonces, me genera un documento Word, por ejemplo, que viene todo el contenido. Mira, aquí está en la tabla de contenidos ya mi estructura de códigos, que yo podría ir construyendo también los argumentos a cada código. Y viene no solo el código, pero todo el seguimiento codificado. Y si hago cualquier tipo de comentario o memo, ¿no? Dentro del proceso de codificación, aquí también aparece, ¿no? Yo creo que he hecho ahí uno al final, solo para acordarme, ¿sí? Entonces, también el documento ese te sirve también para elaborar el informe, siempre cuando, claro, usted organice toda la estructura del informe basada en este protocolo que usted construyó anteriormente. También hay algunas tablas, déjame ver si consigo pensar aquí. Informes. ¿Dónde están? También, por ejemplo, hay algunas tablas que usted puede condensar todos los documentos. Entonces, aquí, por ejemplo, hay el código, eso aquí son las vistas de los códigos, ¿no? Como un libro de códigos que usted tiene que construir.
y entre otros, porque usted de ley va a tener que revisar todos esos procesos de codificación, los códigos, construir también su informe, construir tablas que puedan reforzar todas las conexiones entre esos códigos, realizar un análisis de las evidencias que están siendo publicadas en los estudios previos. Y por eso es importante también contar con más de un investigador, porque esa análisis de evidencias tiene que ser construida colectivamente, no puede ser construida individualmente, ¿no? Porque uno puede tener una percepción y la otra, y van discutiendo. Y, en consecuencia, claro, una revisión sistemática de literatura bien hecha no puede llevar 2 meses, ¿no? Generalmente se genera, se lleva un año más o menos para poder terminar una excelente revisión sistemática de literatura. Pensando en que todas las revisiones sistemáticas de literatura, como dan respuesta a la práctica, también interfieren en la vida humana. Entonces hay que tener mucha responsabilidad por ese tema, sea en medicina, sea por construcción civil, sea por políticas públicas, hay una interferencia en la vida humana, ¿no? En educación, en administración. Entonces, sí, hay una gran responsabilidad por la revisión sistemática de literatura. Te va a dar una respuesta práctica que va a tener una incidencia relevante en lo cotidiano, en la vida social, en la vida del ser humano en sí mismo. ¿Ya? Ok, profesora. Por acá tenemos otra consulta. ¿Esta revisión sistemática ayuda en la rigurosidad de la investigación? ¿Es posible combinar las técnicas o software básicamente en la investigación cualitativa? Sí, es posible combinar las técnicas y softwares. La revisión sistemática de literatura tiene los procedimientos de validación de las evidencias, tiene procedimientos también, si usted quiere explorar de una forma cuantitativa, por ejemplo, la parte cuantitativa del análisis de contenido, no la de estadística, ¿sí? Usted puede generar ahí un proceso, por ejemplo, de codificación automática, ¿sí? Y esa codificación automática trabaja también con frecuencia de las palabras, entonces usted podría mencionar también, usar un poco el uso del concepto de frecuencia de las palabras, de clusters, como los códigos se están aglutinando también para construir su análisis. Entonces, sí, es una investigación cualitativa, la revisión sistemática de literatura, porque se basa en estudios previos, pero también trabaja con ese análisis de las evidencias, ¿sí? Ok, profesora. Muy feliz. Muchas Ah, gracias. Acá nos están haciendo algunas preguntas recurrentes a las cuales voy a dar respuesta yo. Nos estaban preguntando, bueno, les informo que este curso es asincrónico, ya todos los videos, ya todas las clases están pregrabadas. Al momento de cada uno de ustedes adquirir el curso, reciben unas credenciales de acceso a la plataforma con una vigencia de 1 año. También al adquirir el curso, ustedes reciben licencia demo de los 3 software por 30 días para que ustedes puedan realizar pues, las temáticas allí que tenemos en el curso. Entonces, sí van a recibir licencias, son de 30 días temporales. Si las personas desean adquirirla, estas ya tienen un costo que con mucho gusto les daremos información por correo electrónico. Hay algunas personas que nos han preguntado costos, hemos tomado algunos correos electrónicos para poderles enviar la información detallada, pero también los invito a que nos escriban al correo electrónico que voy a dejar en el chat en este momento y allí también les respondemos sus inquietudes, les enviamos el brochure del curso, toda la información que cada uno de ustedes requiere. También nos consultaban si en el desarrollo del curso surgen inquietudes, preguntas sobre los temas que allí se ven. Ustedes pueden tener contacto directo con la profesora Mariana a través de correo electrónico. Ella con mucho gusto les dará las indicaciones que cada uno de ustedes necesite. De ser necesario, se pueden hacer sesiones por Zoom para responder mejor las inquietudes que ustedes tengan, ya con previa coordinación con la profesora Mariana. Así que los invitamos a que visiten nuestra página web, vuelvan a revisar el video que mostré anteriormente, al cual los estoy copiando acá en el chat. Nos escriban al correo electrónico de entrenamientos@software-shop.com
que allí con mucho gusto les damos respuesta para que ustedes puedan acceder a esta temática que nos expone la profesora. También les dejo el enlace donde podrán visualizar la grabación de esta presentación la próxima semana y también podrán encontrar otros temas relacionados, otras presentaciones que la profesora Mariana también ha realizado con nosotros, que quizá también pueden ser de su interés. Profesora Mariana, ¿algo más que quiera adicionar antes de finalizar la sesión del día de hoy? Muchas gracias. Yo solo quería comentar una, porque vi aquí alguna pregunta sobre los softwares más eficaces y etcétera. Yo tengo solo un comentario, ¿no? Hay unos softwares libres que son para una parte, una decisión, un momento de la revisión sistemática de literatura, que es como que ponen los criterios de elegibilidad para que cada participante dentro en cualquier área, en cualquier lugar que estén, puedan elegir y apoyar en ese proceso de decisión. Sin embargo, me parece que, por ejemplo, la herramienta de ese tipo de decisión es tan importante que sí ameritaría ni que sea una reunión por Zoom o por Teams o por cualquier tipo de software que podríamos conversar para poder tener reuniones de debate sobre si eso es o no importante para la literatura. Y en términos de análisis de datos, análisis cualitativo, obviamente tanto el NVivo quanto el MaxQDA son softwares importantes para se trabajar y sí generan resultados maravillosos. Entonces, nada más así, les invito realmente a que vengan que adquieran curso, que tengan esas inquietudes y cualquier inquietud, realmente estoy mucho gusto, me encanta, ¿no? No solamente hacer la investigación, pero ser docente y tengo una larga trayectoria y con un inmenso amor por la cátedra, así que con mucho gusto estoy a las órdenes. Un abrazo, un lindo día, lindo fin de semana, aprovechando que son viernes, entonces que disfruten también el fin de semana. Muchas gracias, ¿sí? Gracias, Profesora Lisa. Mariana, gracias. Gracias usted por el tiempo, por esta presentación, a nuestros asistentes, gracias también por acompañarnos. No olviden que nos pueden escribir al correo que mencioné anteriormente, entrenamientos@software-shop.com, y con gusto les enviamos mayor información. Un feliz resto de día para todos y nos veremos en una próxima oportunidad. Feliz día, profesora. Hasta pronto. Feliz día, muchas gracias. Dios les pague. Un abrazo. Para mayor información respecto al software o en temas relacionados, no duden en contactarnos a través del correo electrónico entrenamientos@software-shop.com o visitar nuestra página web www.software-shop.com.